Vamos ahora con el segundo corte. El segundo corte hay varias formas de hacerlo, sobre todo con el objetivo de que sean más fáciles. Yo lo voy a explicar primero, como siempre suelo hacerlo, es decir, un corte por la izquierda y simplemente colocar las cargas ahí. Luego, al finalizar el ejercicio, voy a explicar al menos otras dos maneras de cómo podemos ver o cómo podemos hacer para resolver el segundo corte de esta viga. Tenemos entonces una carga de 18, tenemos nuestra carga distribuida triangular de. Ahora sí ya la tenemos completa, la base 6 y la altura 6, entonces ya la podemos cambiar por una carga puntual que simplemente vale 18 kilonewtons. Recordemos que esta carga puntual está a una distancia de 4 metros con respecto al punto A y el corte está a una distancia X, en donde X puede tomar valores desde 6 hasta 12 metros. Además de esto, tenemos nuestra carga distribuida triangular que está aquí. Pero como le estamos cortando de este lado, que esa es justo la parte problemática de cortarla por aquí, se nos forma esta figura. Lo que se nos forma aquí es básicamente un trapecio. Entonces, cuando tenemos un trapecio, una de las maneras de resolver esto es dividirlo en dos figuras. Una que sería el rectángulo que tenemos aquí y otra que sería el triángulo que tenemos acá. Esa es la que voy a hacer en este momento, que digamos que sería la manera más común en la que lo he estado haciendo siempre. Entonces tenemos que, por un lado, tenemos una carga distribuida rectangular y por otro lado, lo voy a poner en otro color para que sea más claro, tenemos una carga distribuida triangular. Entre las dos, lo que nos generan es nuestra carga distribuida trapezoidal, que es en realidad lo que necesitamos representar. Entonces, ¿qué sabemos de esta carga distribuida trapezoidal? Bueno, pues nosotros sabemos cuánto vale su base. ¿Cómo vamos a saber eso? Nosotros sabemos que la base completa mide X, la base desde la carga de 18 hasta donde empieza nuestra carga trapezoidal es de 6 metros, entonces esta será de X menos 6. La base de este trapecio es de X menos 6. Entonces tenemos una carga rectangular con base X menos 6 y una carga triangular con base X menos 6. Por otro lado, ¿qué pasa con la altura? Nosotros sabemos que la altura completa es de 6 kilonewton por metro, pero lo que no sabemos es cuánto mide la altura de esta carga triangular y la altura de esta carga rectangular. Entonces lo que vamos a hacer es darle dos letras. Este le vamos a llamar A y este le vamos a llamar B. Nosotros sabemos que A más B va a ser igual a 6 kilonewton por metro, pero para saber el valor de A o el valor de B, lo podemos hacer con triángulos semejantes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con este, en donde tendríamos que ese triángulo pequeño, lo voy a dibujar aquí, ese triángulo pequeño tiene de base X menos 6 y tiene de altura A. Y nosotros tenemos el triángulo semejante, que es el triángulo grande, que es el triángulo original, que tiene de base 6 y de altura 6. De la misma manera en la que lo hicimos en el primer corte, podemos notar que pasa lo mismo. Nosotros tendremos que A entre X menos 6 va a ser igual a 6 entre 6. Por lo tanto, tendremos que A va a ser igual a X menos 6. Entonces tendremos esta relación con la cual lo podemos sustituir. Entonces, en lugar de A, tendremos X menos 6. Entonces, este lado de aquí lo podemos colocar como que lo que vale es X menos 6, es decir, la altura vale X menos 6. Y para B, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros sabemos que A mide X menos 6, entonces esto lo sustituimos aquí. Tendremos que X menos 6 más B es igual a 6. Entonces, si nosotros despejamos, lo pasamos para el otro lado, entonces tendremos que B va a ser igual a 6 menos X más 6. Entonces nos quedaría que B va a ser igual a 12 menos X. Entonces esta parte que tenemos aquí va a ser igual a 12 menos X. Ya que tenemos esto, entonces ahora sí podemos cambiar por nuestras fuerzas equivalentes. Voy a borrar esto. Entonces tendremos aquí una carga puntual, que es la carga puntual de la carga distribuida triangular, que va a valer la base, que es X menos 6, por la altura, que también es X menos 6, entre 2. Entonces esta es X menos 6 al cuadrado sobre 2.
Y esta va a estar a una distancia de 2/3 de x menos 6. Esta distancia de aquí, lo voy a poner aquí, es una distancia de 2/3 de x menos 6. ¿Por qué de x menos 6? Porque x menos 6 es la base. Puede parecer un poco confuso porque tenemos bastantes veces esto, porque todo está en función de la base, que es x menos 6. En estos casos, en algunas ocasiones, se suele colocar alguna otra variable para que nos sea más claro y dejarlo en función solo de esa variable. Vamos ahora con la carga rectangular. La carga rectangular nos quedaría aquí, la carga equivalente. ¿Por qué ahí? Porque esa nos va a quedar a la mitad de la base. Es decir, la distancia de aquí a aquí va a ser de x menos 6 entre 2. La carga rectangular que tenemos aquí, ¿cuánto va a valer? Va a valer x menos 6, que multiplica a 12 menos x. Si se quiere hacer de esta manera, es decir, para que nos siga quedando todo en función de x menos 6, este 12 menos x, en lugar de dejarlo así, lo podemos dejar como x menos 6. ¿Cómo es eso? Si se fijan aquí, en esta parte, digamos que esto nada más es como una manera de acomodar las cosas. Si nosotros, en lugar de dejarlo por separado, lo dejamos todo junto, entonces tendríamos que, en esta parte nos quedaría que b es igual a 6 menos x menos 6. Entonces, este sería el valor de b. Se puede dejar así o se puede dejar así. Independientemente del que quieras, es exactamente lo mismo. Lo que ganas en este caso es que cuando lo multipliques por este, pues entonces te va a quedar todo en función de x menos 6. Entonces yo por eso mejor lo voy a dejar así. Lo voy a dejar aquí como 6 menos x menos 6. Entonces nuestra carga puntual va a valer la base por la altura. La carga puntual va a valer r, que es igual a la base, que es x menos 6, que multiplica la altura, que es 6 menos x menos 6. Entonces aquí, si se fijan, como estos dos son iguales, pues entonces al multiplicarse se harán al cuadrado. Entonces tendremos que r va a ser igual a x menos 6 al cuadrado. Entonces aquí tendremos que r va a ser igual a 6 que multiplica a x menos 6. Esta es la multiplicación de este por este, menos x menos 6 al cuadrado, que es la multiplicación de este por este. Entonces será nuestra carga puntual r. La voy a colocar aquí como r. Recordemos que dentro de nuestra viga nos aparece nuestro momento flector M2. Esto parece bastante complicado, pero no lo es algo relativamente sencillo. Voy a borrar esto para que no tener tantas cosas. Voy a borrar esto. Entonces, para encontrar nuestro momento M2, vamos a hacer sumatoria de momentos en el corte. Esta va a ser igual a 0. Voy a considerar los momentos en este sentido como positivos. Entonces tendremos el momento de la fuerza de 18, que será negativo, menos 18x. Más el momento de esta fuerza de 18, que será positivo, más 18, que multiplica la distancia, que en este caso será de x menos 4. ¿Por qué x menos 4? Porque recordemos que esta parte de aquí vale 4, entonces la distancia de aquí vale x menos 4. Ahora vamos a lo que sigue. De la parte trapezoidal de nuestra carga tenemos nuestra carga triangular, que la carga triangular recordemos que va a ser un momento positivo de x menos 6 al cuadrado entre 2. Esto es únicamente la carga que multiplica la distancia, que la distancia es 2/3 de x menos 6. Es 2/3 de x menos 6. Esto sería el momento de la parte triangular de nuestra carga. Vamos ahora con lo que sigue. Aquí ya lo voy a igualar a 0 para que quepa completo. Esto lo voy a igualar a 0 y voy a escribir acá. Acá voy a escribir que el momento de nuestra carga R, que nuestra carga R es esta que tenemos aquí. La carga R la voy a poner en rojo. Tenemos que es de 6, que multiplica a x menos 6 menos x menos 6 al cuadrado. Esa es únicamente la carga y esa multiplica la distancia, que la distancia es x menos 6 entre 2. Entonces la distancia multiplica todo esto completo, que es x menos 6 entre 2. Además de esto tenemos nuestro momento M2, lo voy a poner aquí. Y ya tenemos aquí todos los momentos que necesitamos. Vamos a simplificar un poco esto. Tenemos el momento M2 más esto que tenemos aquí. Por eso lo dejamos todo por x menos 6. Entonces aquí tendríamos que
este por este nos va a dar lo siguiente. Tendremos que es 3 que multiplica x menos 6 al cuadrado menos x menos 6 al cubo entre 2. El primero es la multiplicación de esto por esto y el segundo es la multiplicación de esto por esto. Luego aquí tenemos menos 18x más 18 que multiplica a x menos 4. Esto que tenemos aquí en azul será lo siguiente. Tendremos que más 2 sextos de x menos 6 al cubo. Esto tiene que ser igual a 0. Si quieren se puede dejar así, si quieren se puede simplificar un poquito más. Por ejemplo, aquí podemos observar que estos dos se van a cancelar, entonces podemos simplificar esa parte. Entonces tendríamos que m2 más esto que tenemos aquí, que sería 3 que multiplica a x menos 6 al cuadrado. Voy a dejar este para juntarlo con este de acá porque se pueden juntar. Y tenemos menos 18x más 18x menos 72. ¿Qué fue lo que hice aquí? Nada más multipliqué este 18 por x menos 4 y entonces obtuvimos esta parte de aquí. Y entonces con eso logramos que estos se nos simplifiquen. Eso nos conviene un poco. Entonces vamos a quitar esto de aquí y tenemos ya nada más menos 72. Entonces tenemos menos 72. Y ahora sí, había dejado nada más esta parte porque quería que este lo sumemos con el de acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a sumar? Si se fijan ustedes, lo voy a hacer parte por parte. Tenemos que es menos x menos 6 al cubo entre 2 más 2 sextos de x menos 6 al cubo. Entonces aquí lo podemos simplificar un poco si nosotros lo juntamos. ¿Cómo lo vamos a juntar? Podemos sacar factor común, que sería x menos 6 al cubo. Entonces esto lo vamos a cambiar por lo siguiente. Tenemos el factor común, que sería x menos 6 al cubo. Y entonces esto va a estar multiplicado por lo siguiente. Tendremos menos 1/2 más 2 sextos. ¿Qué es lo que hice aquí? Nada más aislé esta parte. Tenemos el x menos 6 y con este nos da lo que teníamos antes, que es menos x menos 6 al cubo entre 2. Y por el otro lado el 2 sextos también. Y entonces ya aquí esto se puede simplificar. Podemos sumar el menos 1/2 y el 2 sextos. Menos 1/2 es lo mismo que menos 3 sextos. Entonces lo voy a poner aquí también para que sea más claro. Menos 1/2 y menos 3 sextos es lo mismo. Y entonces 2 sextos menos 3 sextos nos queda menos 1 sexto. Y entonces lo voy a colocar aquí. Entonces ya nada más tendríamos menos 1 sexto. Entonces aquí tenemos menos 1 sexto de x menos 6 al cubo. Bueno. Es algo complicadilla esta metodología porque como tenemos un trapecio, entonces tenemos que estar trabajando con una carga triangular y una carga rectangular. Sin embargo, no es tanto si lo dejamos así. Trabajamos un poquito, pero tampoco es que sea demasiado.